Bueno, continuamos con William Ojeda. William, Uribana. Sí. Los presos que murieron allí. Sí. Incluso yo vi denuncias que por supuesto tendrían que presentarse pruebas sobre eso, de que fueron envenenados, pero esas son denuncias que quien las formuló tiene que presentar pruebas, ¿no? Lo digo, es absolutamente falso. Nosotros en la Asamblea Nacional, por instrucciones de nuestro presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, de inmediato nos abocamos a acompañar las pesquisas, la investigación, acompañar también a la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, que está haciendo un enorme esfuerzo por transformar el sistema penitenciario. Acuérdate del entramado de administración de justicia, y las cárceles es uno de los puntos de todo ese entramado. Y debe ser, de acuerdo al enfoque ontológico, un escenario que transforme a las personas, en personas que han cometido falta, a personas de bien. De manera que es clave el funcionamiento del sistema penitenciario. ¿Qué pasó en Uribana? Había un relajamiento, según nos comenta la ministra Iris Varela, y algunas cosas que nosotros hemos podido constatar, con la rigurosidad del nuevo régimen. Entonces estaba la cosa un poco relajada. Al enterarse, Varela, la ministra, manda un supervisor. Y este supervisor vino de inmediato a reponer la rigurosidad disciplinaria. Ante eso, los privados de libertad, parte de ellos, recordemos que en todo ese compendio penitenciario que antes se llamaba Uribana, hoy en día es la Fénix, masculino y femenino, así como el David Viloria, masculino y femenino, tiene un aproximado de 3.000 privados de libertad. Parte de ellos, buena parte de ellos, cuando viene otra vez a retomar la disciplina, comienzan a protestar y a reclamar, y una huelga de hambre. Entonces, en su posición de insubordinación, van tomando terreno y asaltan el martes 25 el puesto de salud. Echan mano, esto ya lo hemos dicho, a la cantidad de fármacos. El más grave, el que hizo más daño, fue uno para bajar el azúcar, que se utiliza en los enfermos de diabetes, además de hipertensivos, cantidad de fármacos mezclados con alcohol absoluto. Entonces comenzó uno diciendo, de acuerdo al relato que nos decían los propios privados de libertad a quienes entrevistamos, vamos a meternos 3 pepas, 5, no, mira chico, lo mejor es 8 y lo mezclas así, en un mecanismo de adicción, es decir, una situación de adicción. Son enfermos, adictos a las drogas, y 145, casi 150 privados de libertad incurrieron en esta ingesta indebida de fármacos. Se hizo un buen manejo de la situación de quienes son adictos a la droga. Yo tengo entendido que no se les puede suspender el suministro de... Eso es un aprendizaje tremendo, porque el nuevo régimen penitenciario es 0 armas, 0 ocio y 0 drogas, todo lo cual es muy bueno, pero ahí has dado en un punto clave. Resulta que hay personas que son enfermas, es decir, son adictas a las drogas y requieren un tratamiento específico de acuerdo a su adicción. Y una de las cosas que el nuevo régimen debe incorporar es esto. Creo que es un doloroso, difícil aprendizaje. Nosotros nos mostramos plenamente solidarios con los familiares de estos privados de libertad que sufrieron estas circunstancias tan dramáticas, pero debo decir que más de 100 se salvaron. Hubo una atención inmediata, Ahora, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Servicio director está siendo procesado porque hubo maltrato a los presos. Bueno, hay unas denuncias, nosotros hablamos también con la Fiscalía General de la República, unas denuncias de los privados de libertad que en el intento de rescatar el rigor de la disciplina en el nuevo régimen penitenciario, pues ellos señalan, estos privados de libertad, algunos de ellos, que recibieron maltrato. Pues bien, ¿qué está haciendo la Fiscalía? Simplemente investigando, constatando si es cierto o no. Si es cierto, bueno, procede lo que procede, el castigo correspondiente. ¿La Defensoría del Pueblo se hizo presente en la cárcel? No, el Ministerio Público, por lo menos con funcionarios del Ministerio Público, es que nosotros hablamos en las distintas inspecciones que hicimos. A lo mejor se presentó la Defensoría del Pueblo, pero en mi caso concreto yo no hablé con ninguna autoridad o funcionario de la Defensoría del Pueblo. Desde la oposición han pedido la renuncia de Iris Varela. Quiero decir que Iris Varela está haciendo un gran trabajo, y lo que recibió hace 3 años y medio fue una situación muy calamitosa del sistema penitenciario, y ha tratado a pulso de recuperar cierto nivel de organicidad. Por ejemplo, en todo lo que son los centros disciplinarios de
jóvenes, de adolescentes en conflicto con la ley penal, que así se le llama a los que son menores de edad. Bueno, el 100% tiene el nuevo régimen penitenciario. Hay algunas consideraciones a ese nuevo régimen penitenciario que nosotros, como Comisión de la Asamblea Nacional, vamos a hacer, pero eso va a estar en el informe, no lo puedo decir públicamente. Algunas consideraciones de algunas mejoras que creemos que deben hacerse. Por ejemplo, el tema de la visita. Se está planteada una sola visita al mes. Estuvimos hablando con la ministra, ya lo plasmamos en el informe. Primero tenemos que hacerlo conocer a nuestras autoridades, a Diosdado Cabello y el resto de la directiva. Y allí nos planteamos... ¿Cuál es la propuesta? Flexibilizar eso un poco. Y la ministra ya de hecho está no solo evaluando, sino poniendo en práctica progresivamente eso. Recordemos que más del 50% del sistema penitenciario venezolano ya tiene nuevo régimen, que es 0 armas, 0 droga y 0 ocio. 0 ocio es toda una agenda de acción física, de estudio y de trabajo tremenda. No debe haber ningún privado de libertad en Venezuela ocioso, no debería. Ojalá el 2015 ya se alcance el 100% de todo el sistema penitenciario. ¿Y el retardo procesal, William? Bueno, es un drama que tenemos que encarar. Y yo quiero decirle a los operadores de justicia, el juicio debe ser en libertad, a menos que la persona haya sido detenida en flagrancia y esté en el catálogo de delitos graves que plantea el Código Orgánico Procesal Penal. Este Código Orgánico señala que delitos como homicidio, violación, secuestro, traición a la patria, cualquiera de estos delitos, entre otros que son calificados como graves, ellos sí plantearían, cuando hay un cúmulo indiciario suficiente, pruebas irrefutables de convicción, que la persona tenga el máximo de los castigos, que es privación de libertad. Por el contrario, los juicios deberían ser en libertad, y una vez que finalice el juicio, entonces sabe si la persona es culpable o no. De no ser culpable, pues se deja en plena libertad, pero de ser culpable, de tener pruebas irrefutables, incontrovertibles, entonces se decide el cumplimiento de la pena, que puede ser privación de libertad o cualquiera otra, qué sé yo, limpiar los colegios de la comunidad, qué sé yo, cualquiera otra, pero no esta actitud que desde mi punto de vista, hablo a título personal, podría ser incluso irresponsable de algunos operadores de justicia, que cualquier cristiano que se le pase por el frente le quieren aplicar privativa de libertad, siendo el extremo de los castigos que prevé nuestras leyes. Ojo, eso no es blandenguería contra la delincuencia, no señor. El que comete delito hay que castigarlo, sépase bien, mano dura contra la delincuencia, pero del mismo modo es negativo el otro extremo, privación de libertad o juicio con privación de libertad para todo el mundo. Eso no debe ser. Tenemos que buscar el equilibrio y tenemos que crecer como institucionalidad en número de circuitos penales. Por ejemplo, en Guárico, esto lo hablábamos con una alta funcionaria, en Guárico hay 3 circuitos judiciales y hay 1 millón de habitantes. En el área metropolitana de Caracas hay más de 5 millones de habitantes y hay un solo circuito judicial. Hay colapso. Entonces tenemos que crecer en la institucionalidad en función del Servicio de Administración de Justicia. Y entiendo que el presidente Nicolás Maduro está tremendamente preocupado por esta situación y actuando para mejorarla. William, aquí hay muchos mensajes de gente que insiste en el cambio tuyo de posición política. A mí me gustaría que me hiciera una reflexión sobre cómo te sientes tú hoy en día en el Partido Socialista Unido de Venezuela y cómo ves a la oposición venezolana. De eso he hablado bastante. Yo sé que he hablado, pero te puedo decir que hay decenas de preguntas sobre sí, este tema. Entonces, de eso he hablado bastante. Claro, lo que yo no leo aquí son los insultos que hay contra ti de alguna gente, que bueno, que yo no le insulto contra nadie, me parece que usted tiene algo que decirle, busque al diputado y se lo dice, pero a través de este programa y de este espacio... Y te he escuchado en radio incluso cuando te dicen insultos a ti a cada rato y le sales al paso, eso jugando siempre al equilibrio. Creo que eso es válido. Yo me siento muy bien, porque apostar a un modelo con énfasis en lo social, en la vocación humanitaria, a mí me parece absolutamente positivo. Del mismo modo digo que en la Venezuela que se opone a la revolución bolivariana, hay gente muy buena, hay gente decente, hay gente noble. ¿Qué es malo? La cúpula dirigencial, particularmente aquella que está tutelada por la burguesía amarilla. Eso a mí me parece absolutamente negativo, creo que es negativo para el país, y se enfoca con una concepción que usted, Vladimir, criticaba entre otros espacios periodísticos, que es esa posición de arrebato, por ejemplo, de pretender desplazar del poder
a golpe y porrazo a cualquier referencia que no sea esa élite de derecha. De tal manera que eso es esa concepción. ¿Dónde fue el punto de quiebre, William? Tu decepción, o sea, ¿dónde ocurre tu decepción, digamos, con esa manera de hacer política con la oposición? O sea, ¿dónde hubo el punto donde tú dijiste, hasta aquí, esto no lo aguanto? Yo puedo hablar de un dilema de 2 años de trabajo permanente, de reflexión, de análisis, pero cierto enfoque economicista, cierto enfoque de liberalismo capitalista, yo no lo comparto. Me pareció negativo, me pareció contraproducente con la orientación que lleva el mundo. Eso lo han criticado hasta funcionarios del Banco Mundial. Ajá, el William. Papa Francisco viene hablando insistentemente de eso. Entonces, cuando yo vi cierta concepción y un tutelaje de la concepción economicista, la burguesía amarilla, sobre todo la toma de decisiones, dije, esto no coincide con mis valores y con las banderas que creo. Ahora, Por y cierto, las críticas que tú le hacías al composición- chavismo, William, que yo composición- también se las hice en su momento, esas críticas, ¿qué has hecho tú dentro del chavismo para que las cosas que no te gustaban del chavismo cambien? Mucho. Por ejemplo. Adentro el debate es abierto, es sincero, es franco. Una persona interesantísima, que la concepción que se tiene desde afuera, que es un pegador, que es duro. Diosdado Cabello, por ejemplo, es un hombre abierto al debate interno, a la discusión. Y allí nosotros expresamos en las reuniones internas cómo consideramos nosotros que deben ser las cosas, con qué coincidimos plenamente. ¿Qué debe cosas- corregir el chavismo hoy? No, yo he hablado bastante, por ejemplo, del tema del burocratismo. Creo que si vamos a impulsar el aparato productivo nacional, tenemos que facilitar la iniciativa de los particulares, tenemos que hacerla sencilla, amigable. De allí que la acción de Dante Rivas a mí me parece absolutamente pertinente. Nosotros no podemos impulsar el aparato productivo nacional, por ejemplo, con un sistema engorroso, complicado, sino por el contrario, tenemos que hacer lo otro, lo que antes dije. De tal manera que yo creo que Venezuela tiene mucho por dar y en este momento Venezuela está en muy buenas manos, con Nicolás Maduro al frente entregando todo lo mejor de sí para emancipar al pueblo y emancipar a Venezuela, y con el legado del comandante Hugo Chávez, que tiene una vocación humanista como ninguna, una vocación social tremenda y una vocación integracionista que plantea un relanzamiento de Venezuela y la región como nunca antes. William, gracias por habernos acompañado. Gracias por la William oportunidad. Ojeda, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela.